Hace unos años viví una experiencia que jamás podré olvidar. Crecí en una pequeña aldea en la región cerca a Bogotá, un lugar envuelto en misterio y leyendas. Mi encuentro con la Llorona, un espectro que muchos consideran parte del folclore, me cambió para siempre. Había decidido regresar a mi pueblo natal, después de varios años de ausencia. La vida en la ciudad era agotadora y extrañaba la tranquilidad de los campos y las montañas. Para entonces tenía 28 años y había terminado mis estudios universitarios trabajando en Bogotá. Pero el anhelo por mi hogar me llevó de vuelta a la aldea de San Rafael. Era un lugar pequeño, con no más de 200 personas. Estaba rodeado de montañas y selvas, y el río Magdalena serpenteaba cerca, dándole vida a todo lo que tocaba. La mayoría de las casas eran de adobe y tejas rojas. Las calles de tierra daban un encanto rústico al lugar. Me alojé en la casa de mi abuela, una mujer sabia que conocía todas las historias y las leyendas de ese lugar. Desde que era niña, mi abuela me había contado historias de la Llorona. Según la leyenda, la Llorona era el alma en pena de una mujer que había perdido sus hijos de manera trágica. Enloquecida por el dolor, los buscaba por ríos y montañas, llorando desconsoladamente. La gente decía que quien la escuchara llorar tendría mala suerte, o en el peor de los casos, sería llevado por ella a un destino incierto. Aunque siempre había encontrado estas historias fascinantes, nunca las había tomado en serio, hasta que una noche todo cambió. Llevaba una semana en San Rafael, disfrutando de la tranquilidad y la compañía de mi abuela. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos un sonido extraño en el viento. Era un lamento tan profundo y triste que hizo que se me erizara la piel. Mi abuela me miró fijamente y en sus ojos vi un destello de preocupación. «Es la Llorona», dio en susurro. «Está cerca». Intenté reírme para quitarle importancia, pero el miedo en la voz de mi abuela era palpable. Decidí no darle más vueltas al asunto y fui a la cama, tratando de dormir. Sin embargo, el lamento seguía resonando en mi mente, impidiéndome conciliar el sueño. 2 noches después, el pueblo entero fue testigo de un suceso que nadie podría olvidar. Eran cerca de las 11 de la noche, cuando los perros empezaron a ladrar furiosamente. Salí al patio para ver qué ocurría, y allí junto al río vi una figura vestida de blanco. Era una mujer con el cabello largo y negro, cubriéndole el rostro. El aire se volvió frío y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura se giró lentamente y sus ojos, vacíos y tristes, se encontraron con los míos. Quise gritar, pero no pude. Sentí como si una fuerza invisible me atrapara, impidiendo moverme. De repente, la figura comenzó a moverse hacia mí, flotando por encima del suelo.
Sus sollozos eran desgarradores y una tristeza infinita emanaba de ella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude, pude ver las lágrimas corriendo por su rostro, pero no eran lágrimas normales, eran de sangre. En un acto reflejo, logré romper el hechizo que me mantenía paralizada y corrí hacia la casa. Cerré la puerta con fuerza y me desplomé en el suelo, temblando de miedo. Mi abuela me encontró en ese estado y al ver la expresión en mi rostro, supe de inmediato lo que había ocurrido. Debemos protegernos, dijo con firmeza. La Llorona ha venido por ti. Mi abuela sacó un crucifijo y empezó a rezar, llenando la casa con el aroma del incienso. Yo apenas podía respirar. El miedo me tenía en su dominio. Esa noche no dormí, temiendo que la Llorona pudiera regresar. Al día siguiente, mi abuela y yo nos fuimos a ver a don Julián, el anciano más sabio del pueblo. Era conocido por su vasto conocimiento en cuanto a lo sobrenatural y por haber ayudado a muchos en situaciones similares. Don Julián nos recibió en su humilde hogar, rodeado de amuletos y reliquias. Escuchó atentamente mi relato y asintió con la cabeza. La Llorona no es un espíritu atormentador, dijo, pero no viene sin razón. Algo la ha traído a ti. Le expliqué que no entendía por qué ella me había escogido. No tenía hijos, ni había sufrido una pérdida, como la que describían las leyendas. Don Julián me miró pensativo y luego dijo, a veces los espíritus buscan a quienes pueden ayudarles a encontrar la paz. Debemos descubrir qué es lo que quiere. Esa noche, don Julián, mi abuela y yo realizamos un ritual para contactar con la Llorona y entender su propósito. Usamos velas, incienso y oraciones antiguas. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad mientras el ambiente se cargaba de energía rara. De repente, una brisa helada recorrió la habitación y la figura de la Llorona apareció ante nosotros. Sus sollozos eran más suaves y en sus ojos había una súplica. Don Julián le habló con calma, preguntándole qué buscaba. La Llorona alzó una mano temblorosa y señaló hacia el río. En un susurro apenas audible dijo, mis hijos, allí están. Con esa nueva información decidimos investigar el río al día siguiente. Acompañados por algunos hombres del pueblo, comenzamos a explorar la orilla. Tras varias horas de búsqueda, uno de los hombres encontró algo enterrado en la arena. Era un pequeño esqueleto. El hallazgo conmocionó a todos. Parecía que los hijos de la Llorona habían sido sepultados allí hace años. Llamamos a las autoridades y se inició una investigación formal. Los restos fueron exhumados y se determinó que pertenecían a unos pequeños niños, probablemente muertos hace más de un siglo. Don Julián sugirió que realizáramos un ritual de despedida para liberar el espíritu de la Llorona. Queríamos ayudarla a encontrar la paz que tanto buscaba.
Esa noche, junto al río, encendimos velas y rezamos por las almas de los niños. La Llorona apareció nuevamente, pero esta vez su expresión era diferente. Ya no había dolor en sus ojos, solo gratitud. Lentamente se desvaneció en la niebla, llevándose consigo el peso de su tristeza. Después de aquel encuentro, la vida en San Rafael volvió a la normalidad. La historia de la Llorona se convirtió en parte de la memoria colectiva del pueblo. Una advertencia y una lección sobre el poder y el dolor y la necesidad de encontrar paz. Yo por mi parte regresé a Bogotá con una nueva perspectiva. Aprendí que las leyendas y los mitos tienen raíces en la realidad y que el sufrimiento de un espíritu puede ser tan real como el de cualquier ser humano. Aquel encuentro con la Llorona me cambió para siempre, y aunque el miedo aún persiste, también lo hace el respeto por lo desconocido. Hoy cada vez que regreso a San Rafael, visito el río y dejo una flor en memoria de aquellos niños perdidos y de la madre que nunca dejó de buscarlos. La Llorona ya no es solo una leyenda para mí, es un recordatorio de la importancia de la empatía y el entendimiento hacia el dolor ajeno. Buenas noches y descansen en paz.